primero, bienvenidos, muchas gracias. Dar las gracias, por supuesto, Manuel Según, Mauro Acaña, a este templo del saber que siempre son los Ateneos, a todos ustedes, porque el que gasta un tiempo, la palabra gracias para mí es una bendición y es una muestra de respeto hacia mí, que muchos de ustedes no me conocen, son personajes muy desconocidos, y agradezco su tiempo. Agradezco también, me pongo las gafas, que ya tengo una edad, a Miguel Pastrana, de la agrupación, los que han hecho posible también, que hoy está aquí, de la agrupación Ateneo Juan Negrín, María Ángeles Siemens, de Ágora, para el diálogo, también. Y lo único, pedir disculpas, pero bueno, ya estamos en España, para todo. En España mágica, este retablo de curiosidades, porque la frustración es que el libro, que no es mi oficio, yo oficio es escribir, la editorial no se ha coordinado bien y no está disponible. Entonces, eso me genera una frustración para mí porque soy una persona muy autoexigente. Yo no soy una editorial, ellos tienen muchas capacidades y demasiado tenemos ya con que sea un oficio de fatiga al escribir. La cultura está así, yo lo llamo que estamos en una época un poquito peculiar. En compensación, como nada ocurre por casualidad y la magia es una serie de causalidades distintas, pues yo quiero creer que nada sucede por eso. Y no sé por qué me dio el pálpito, venía una entrevista antes de venir aquí y me traje unos libros, que es El retorno de los sabios, que quizá están ahí al disponible muy pocos, es que están descatalogados y creo que era oportuno traerlos y al final he acertado. Porque nada mejor que este sagrado laico templo del saber. Porque El retorno de los sabios es una especie de diálogo mantenido en la herencia de las escuelas filosóficas antiguas, con 12, 13 grandes personajes del saber, científicos, del bajaísmo, de la cabalá, del cristianismo primitivo, de la masonería, que hablan precisamente, yo lo que trataba en formato diálogo. O sea, aquí está de Jodorowsky, Xavier Sánchez Moraga, Antonio Pinero, Ramiro Calle, Mario Sabán, Esteban Cortijo, Alan Wolf, es un físico cuántico puntero en el tema de la conciencia. En fin, yo lo que trataba con este libro, que es que todos son, habría que nombrar a todos, me siento fatal. También está Fernando Raval, que él fue a lo suyo, él me hizo para mí un regalo, porque hizo una especie de diálogo expresamente para mí, entre el personaje de Belcebú y él, siguiendo con su patafísica. Y bueno, para mí fue un regalo. Al final, yo lo que trataba era de eso. A mí lo que me preocupa cuando has dicho el misterio, tienes toda la razón, Manuel. El misterio está aquí muy denostado, el tema del misterio, que forma parte de la condición humana, y está como muy rebajado desde el cientificismo, desde la militancia intelectual. Y yo muchas veces lo reivindico porque cuando hablan psicofrenia la gente hace así, chirría, como friki ¿qué es? ¿En qué rango está? Es esoterismo.com. Y muchas veces me obliga a decir, por ejemplo, que aquí está Ángela Gileri. Cuando hacemos y hablamos de esto, yo hablo del tema de la dinámica de la conciencia, que es lo que me interesa a mí, como formo parte de la Fundación ICLOVI, una fundación de intelectuales y científicos, donde están desde doctor Pierre Van Lomen, la doctora Luján Comas, y en fin, hay un debate serio en torno a la conciencia, y la conciencia es misterio por excelencia. Y decir que, contrariamente a lo que la gente pueda suponer, el único experimento científico que se hizo con publicación en una revista de neurociencia y física cuántica, estuve yo participando, auspiciado por Yale, con lo cual es una cosa mucho más seria de lo que estamos hablando. Y lo quiero arrojar para, de alguna manera, enlazar con lo que hemos venido hoy. El problema del esoterismo, y me ha gustado mucho, yo me defino a mí como asombrólogo, porque yo el libro de la España mágica no es un libro solamente de archivo, de artículos, de recopilación. El libro de la España mágica es un libro de patita, de bajar al terreno, y eso es muy importante porque todos sabemos, los que estamos en el oficio de creador, que cuando uno cuando uno lee un libro, sabe que parte de otros 3, 4 libros matrices y que incluso los errores se arrastran y poco más que aportar muchas veces.
Y yo lo que quería era precisamente el decir, a ver, en España sigue habiendo, por ejemplo, ese tipo de curiosidad en el siglo XXI. Entonces me entero que en el santuario del Corpiño, allí en Galicia, pues hoy en día se pasea una reliquia y se siguen haciendo una especie de rituales de pequeño exorcismo, entroncando con la herencia esta de la ruralía gallega. Y allí me planto yo para pulsar el lugar. Y de hecho entrevisto al sacerdote, un sacerdote que forma parte, mimetizado con la idiosincrasia de gallega, que te habla precisamente en una parte, a mí se me cayó el siglo XII, estaba hablando con él y me dice de pronto, ¿ves ese niño que viene por detrás tuyo? Llevo ya practicándole 2 exorcismos y demás. Bueno, ese tipo de curiosidades, percibidas desde la experiencia directa, era lo que a mí, claro, yo iba a todos esos lugares, a la ermita del Rial, al padre Fortea, el exorcista que está aquí, la diócesis de Alcalá, ya un hombre con más refinamiento intelectual. Me sorprendió mucho, porque yo en la tele siempre le veía con esa sotana curantista, esa barbita, daba miedo. Y me aparece una Pamela Blanca, un hombre luminoso y tal. Bueno, conectamos muy bien. Y este ya era un hombre ya de una teología ya más refinada y ahí conectamos mejor, me dio, está en la entrevista, la traigo al libro para no poner ni quitar nada que se contó. Traigo no solamente ese retablo de curiosidades y esos itinerarios, sino también entrevistas personales, porque cuando digo asombrólogo es que me asombra muchísimo el esoterismo. ¿Qué es esoterismo? ¿Quién define esoterismos? O sea, es que es muy difícil de definir. Es una mirada retrospectiva de algo del siglo I, II, contexto alejandrino, también de la gnosis, también puede ser de... En fin, es que nadie sabe. Es una corriente que tiene una serie de cosas en común, unas vías salvíficas, que tiene con las religiones mistéricas, tiene un entronque, con la astrología en origen. Y me di cuenta que el esoterismo es reciente, es del siglo, prácticamente la palabra esoterismo como adjetivo es del siglo I, II y del sustantivo hace nada, 1800 y pico, que va pasándose a los idiomas. Y que no es el esoterismo.com, no es esa industria del misterio, no es ese producto que te venden, con todos los respetos. Y aquí tenemos una cosa que ha pasado muy desconocida y precisamente porque los intelectuales desde ese pudor no se acercan a un nicho de especialización que no está muy definido. Sin embargo, aquí hay otra imperofobia más con España y está muy mal contada. Y cuando digo imperofobia es que la escuela de Fabré, del Instituto de París, otros institutos avanzados ya están ganando la partida de hacer una historia de esoterismo. ¿Por qué? Porque la cuentan desde dentro, muchos son masones, por ejemplo, también son grandes historiadores, y aquí el problema es que, claro, uno no se quiere definir y siempre pues quiere, a ver, aquí no hay entre pares, otro que le corrija, porque es un conocimiento transversal. O sea, no vale acercarse desde la antropología únicamente, no vale acercarse desde la historia únicamente, no desde el simbolismo, es que es muy complicado. Yo lo llamo que en origen es la ciencia del ser. Y para mí todo eso es en mi modestia, la pedagogía que intento hacer, para atraer precisamente, dicen, tus libros son muy densos, digo, sí, pero tengo que hacerlo más creíble que mucha gente que serían más divulgativos y a lo mejor ganaría dinero. Mi guerra está en otro lado, es atraer a gente como la gente que se convoca aquí, para que vean que hay otra mirada distinta y seria sobre algo que es un campo de conocimiento muy desconocido. Sorpresa, por ejemplo, masones, estamos en un contexto que se puede hablar libremente, yo lo soy, y hay mucho orgullo. El tema de cuando se habla de, a ver, ¿de dónde viene? Orígenes míticos, no orígenes míticos, algo trato en el libro, más profundamente en este. Y te das cuenta de que, por ejemplo, en las expediciones de Pensilvania, cuando van y recogen tablillas babilónicas de hace 3000 años, o el papiro de Berlín, o el papiro, en fin, de Moscú, y te hablan de un conocimiento precientífico avanzado, donde prácticamente ya se conocía la cuadratura, el círculo, el grado de inclinación, cómo calcular el grado de inclinación de las pirámides, y eso son palabras mayores. Estamos hablando de 3000 años de antigüedad. Entonces esa geometría precientífica, que luego con Euclides de alguna manera se sistematiza mejor,
es en origen lo que se llama luego la geometría Fabrorum, y explica mucho de lo que es la masonería. Y eso pasa y sucede, retomo lo de la emperofobia, cuando lees la historia de Fabré, del esoterismo, de esta gente tan docta, tan seria, pero ninguno españoles, te hablan, prácticamente te dan una referencia de los expulsados judíos que de alguna manera intervienen en la cábala del Renacimiento, en Florencia. Es que hurtan todo. El esoterismo y lo que es el esoterismo en origen y lo que es en el conocimiento que llega aquí a Occidente es a través de España, del laboratorio de creencias o de engarfar el conocimiento, ¿verdad?, como lo conocemos, que son, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo. Cuando se habla de la Escuela de Traductores de Toledo y se habla de que en el siglo XIII, pues prácticamente en toda Europa se conocía como la magia, la ciencia toledana, eso es por las publicaciones tendenciosas de los clérigos menores que no entendían una serie de conocimiento que llegaba de otras latitudes, que hablaban de un conocimiento que extrapolaba a la esfera de lo conocido dentro del cristianismo, pero que realmente eso sí es esoterismo. Eso sucede porque se interrumpe en el mundo clásico y todos cuando se expulsan a los filósofos alejandrinos, se van por la zona de Arán, por el país de los sabeos, y bajo control, el dominio sasánida. Luego vienen las invasiones árabes y como no eran gente del libro, se asimilan a cofradías secretas como los Hermanos de la Pureza. Y ahí se da un compo muy importante porque también estaba el gnosticismo, estaba las religiones mistéricas. Es que definir y afinar lo que es el esoterismo es literatura. O sea, es que realmente llega de una manera muy sesgada y a través de pocas corrientes a Occidente. ¿Por qué? Porque es que está todo interpenetrado y mistificado. O sea, te das cuenta de que, por ejemplo, en el Valle del Nilo, cuando el cristianismo, los primeros padres de la Iglesia son egipcios, Orígenes, Clemente de Alejandría. ¿Y qué ocurre? Que prácticamente lo que son los serapeos, los templos de Isis convivían prácticamente. Un incipiente cristianismo, más luego los filósofos alejandrinos, más luego los judíos, más luego el gnosticismo, y se dan una serie de corrientes que se van mistificando. El cristianismo es muy listo, porque el cristianismo coge cosas de las religiones mistéricas, coge cosas de los templos y de la contemplación de los templos de Isis, y lo único que, muy listo como institución, lo que hace es, ahora lo arrogo yo, o sea, yo el sacramento, o sea, lo salvífico va a ser no por tu propio vitriol, visita interior a terra, rectificando ocultas lápides, sino lo tienes que hacer a través de los sacramentos. Eso es institución y tú te vas a salvar, sí, pero a través de mí. Entonces, esos conocimientos que se reúnen, que se incorporan a la tradición siriaca, el magismo que venía de Persia, la astronomía hindú, el mundo clásico, todo eso es traído curiosamente por una corporación secreta como eran los Hermanos de la Pureza. Ellos lo reúnen, que son, por cierto, los que hacen que cuando hay que los omeyas vengan aquí, los protegen ellos, llegan aquí porque vienen protegidos por ellos. Y cuando ellos lo reúnen en lo que son las epístolas de los Hermanos de la Pureza, se hacen las traducciones aquí. Entonces, claro, esos textos que son, en el concepto cosmovisión antigua, no había una diferencia entre ciencia, entre magia, entre rito. Es lo que hace, allí se hace en la Escuela de Traductores, vamos a agrupar materia científica, materia no científica, y de ahí nacen corrientes esotéricas que estallan luego más tarde, y entre otras, por ejemplo, la masonería, la geometría Fabrorum. La geometría, en el Congreso Ratisbona, cuando se habla de una geometría, es porque gracias a las traducciones. Yo muchas veces digo, ¿qué es la masonería en origen? ¿Qué no es origen? Lo que sí está estudiado la masonería, por ejemplo, es que hay una aportación muy importante de Beda Alberenable, que es el padre de la historia de Inglaterra, que hace un libro clave que se llama De Templo Salomonis Liber. Es una exégesis completa del Templo Salomón que incorpora a la esfera de los cristianos. Podríamos llamar una cábala también, cristiana. Se influye mucho de la cábala también en origen.
Y con esa aportación no es de... A ver, nos llama la atención que cuando se produce la reforma isaurgense, en los monasterios se incorpora una figura nueva, mano de obra laica, de todo hay que construir mucho. Y no había monjes, los monjes sabían el secreto del oficio, pero no solamente el secreto del oficio, sabían perfectamente, estaban adiestrados, no, adoctrinados, estaban enseñados en las alegorías, en la exégesis del Templo de Salomón. Había un conocimiento que ustedes bien saben, que la Iglesia hace dos conocimientos, uno para el creyente normal, no tiene por qué ir más lejos, le administran su sacramento, en fin, ama al prójimo, y luego está discerne causa mea gente santa, es decir, un conocimiento más teológico y más alegórico y más profundo para las élites. Bueno, pues cuando nace esas dos figuras claves como son los frate Barbati y los frate Conversi, eso nace una masonería laica. Son los secretos del oficio y nace una masonería laica. ¿Tenemos un registro de todo esto? Sí, tenemos más o menos, ¿verdad? Vosotros sois estudiosos de la orden, de manera sesgada, pero bueno, a través del manuscrito Koch, manuscrito Regius, más tarde manuscrito Granlot, en fin. El problema viene que hay un parón luego, y después de la época de la construcción de los monasterios, 1600 y algo, y perdónenme por las fechas, el único que tenía patente, y esta es una cosa clave para entender mucho del contexto de lo que es masonería, era el rey de Escocia. El rey de Escocia. El rey de Escocia era el que tenía de alguna manera patente para dar también esa patente a las corporaciones que se estaban creando de masones. Y claro, el rey de Escocia hay un problema, que cuando viene el conflicto dinástico, que todos sabemos, Carlos, con los jacobitas, se va a buscar a Hannover, a Jorge I, entonces ahí, en ese conflicto dinástico se van a entender muchísimas cosas que tienen que ver con la masonería. No solo todo está en derredor de las constituciones de Adelson, de 1717, sino que hay, cuando los jacobitas, es decir, católicos, se van al continente, aparece el prefector del rey Carlos, que es Ramsay. En 1720 y algo crea una logia con nobles escoceses exiliados, y para atraer a los nobles del continente, claro, estamos hablando que el tránsito entre estamentos en la Edad Media era complicado, tiene que hacer un ideal, tiene que crear una especie de orden de caballería, y él hace el famoso discurso del caballero Ramsay, que él dice que somos herederos de los templarios. Hace una exaltación, de hecho empieza a aparecer en las logias el tema de la espada, el tema de los collares azules, que tiene que ver con una orden de caballería, que era la orden Salto Espíritu, de la que él formaba parte. Tiene que ver que la nomenclatura del gran maestro ya no se llama gran maestro, sino gran maestre, y tiene que ver con todo aquello de los mitos de la venganza templaria, del ajusticiamiento de los templarios. Y de alguna manera hay otro personaje más histrónico, aunque sea masón, me duele, pero la verdad siempre es la mayor de las religiones, que es el barón von Haupt, que empieza a hablar de la estricta observancia, de que él está en contacto con los superiores desconocidos, que bueno, un delirio. Se atrae la mirada, obviamente, todo el mundo quiere ser masón, atraído por la nobleza, por el carácter aristocrático, por ese entroncar con los viejos, con el ideario templario caballeresco. Y aquí sucede una cosa muy importante, porque Ramsay, de alguna manera, dentro de ese conflicto entre protestantes y católicos, no es la fecha clave, la de 1717, de Adelson, para entender por qué la masonería deja de ser cristiana, o sigue siendo cristiana, pero también evoluciona a otra cosa. Voy a decir por qué es cristiana también en ese contexto, porque muy poca gente sabe que ustedes sí, que cuando el rey Carlos le dice al cardenal Corsini y a su tío, el Papa Clemente XII, le dice, oye, a estos hay que excomulgarlos, estos no son católicos.
O sea, a los masones ingleses estos son protestantes, intentan hacer, por eso decimos muchas veces, la política y la religión está en todo. Y claro, el Papa dice, yo no me esto, vamos, ya tengo demasiados problemas, ¿y qué hace? La bula Inementi, esta, la que la hace con todos los masones. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Está ocurriendo que de 30.000 masones que existían, 3.500 son, bueno, aparte de toda la nobleza, o sea, es que es toda la nobleza entera casi, es tanto sacerdotes, clérigos, había capítulos enteros en monasterios, algunas logias tenían sus capellanes, el obispo de Lieja, por ejemplo, 3.500, y 30 logias constituidas, incluso en monasterios, todo, el abad, todo el mundo. El obispo de Lieja, el príncipe de Lieja, era masón, y él dice que él no aplica, por ejemplo, la bula del Papa, porque la infalibilidad del Papa era fue más tardía, de 1800 y algo, estamos hablando de 1770 y algo, con lo cual él dice que no, él no va a aplicar la bula. Este era masón reconocido, como él, grandes príncipes de la Iglesia, no solamente estaba el obispo príncipe de Lieja, estaba, por ejemplo, el cardenal muy importante, que era el cardenal Fiorentino, que era el hijo del conde Delchi, el cardenal Delchi, que había sido gran inquisidor en Malta, y este era masón, otro igual, que dice a mí el Papa. Es decir, y quiero decir, por contextualizar un poco y llegar a que no está el problema en 1737, religión no sé qué, las constituciones de Alderson, que se hacen una traducción diferente en Europa, porque no había problema con las constituciones de Alderson, sinceramente, pero era un contexto diferente que hay que entenderlo con la mentalidad de la época. Pero la clave está en 1770, que hay un convento masónico que dicen, oye, aquí ¿qué está pasando con la masonería? Estamos perdiendo, se dan cuenta que todo esto del ideario caballeresco, de los templarios, superiores desconocidos, Martín de Pascali, los hermanos Cohen, mucho esoterismo, de una manera ya se habían perdido mucha de esa exégesis seria, de ese aporte que la masonería traía ya, y dijeron, no, esto hay que limpiar, hay que hacer otra masonería. Y ahí nace, no en ese convento, un poco más tarde, en 1781, este es una especie de convento tal de Willerford, Willesau, por ahí tengo el nombre, como ven mi pronunciación es pésima, pero sí, hay un convento en 1781 donde prácticamente se crean dos masonerías. Se quita todo el tema esotérico inventado, y se fija más en los valores de la Ilustración. Ahí es donde nace ya una masonería como lo que ahora dicen anticlerical o no, no lo sé, eso cada uno, pero sí que nace otra masonería diferente. Y bueno, queda ahí un pozo, que es el rito escocés rectificado, que tiene ese aporte, pero este bien pulido, o sea, un aporte del esoterismo cristiano bien pulido. Por seguir en contexto y tocar muchas cosas, y si les aburro me lo dicen, pues yo me enrollo. Tema de los templarios, por ejemplo, en el libro entrevisto a Josep Buixeda, que era por entonces de la OMSTG, que era el gran maestre de la orden neotemplaria, de la más conocida, y me sorprende lo que digo de mi asombrología, cómo un tío tan culto como él me defiende cosas que la historia es imposible sostenerla. Y digo esto porque hoy en día en las redes sociales, como hables del neotemplarismo, de los templarios, te fusilan hasta los propios hermanos masones, que digo, oye, que somos librepensadores, que críticos, espíritu crítico, y si hay que cambiar el giro porque la historia te demuestra una cosa, pues oye, hay que ser, no sé, hay que ser fiel a los hechos y no acomodar tu parecer a los hechos. Y digo esto porque él me decía que ellos y hay muchas corrientes neotemplarias. Está la entrevista en el libro, en el otro. Él habla de que las órdenes neotemplarias se fundamentan en una carta que se llama la Carta Armenius o la Carta Transmissionis. ¿Qué es la Carta Armenius o la Carta Transmissionis? Es una supuesta carta que cuando Jacques de Molay, el último maestre templario, está encarcelado, pues parece ser que en secreto
le da una carta patente, de así hasta 22 grandes maestres en la historia, diciéndole que él es el continuador de la orden en secreto. ¿Qué decir de esta carta? Bueno, pues esta carta, el último que... Bueno, esta carta para todos es una falsificación. El padre Bonani se sabe que es de la corte de Felipe de Orleans y se sabe que en la IFO, que es un jesuita, que es el padre Bonani. Y se sabe que es una burda falsificación porque incluso intentan decir que es una carta de los templarios medieval y el sistema de criptografía con el que está escrita, dicen que proviene de Oriente y, por ejemplo, no se sostiene, es de derecha a izquierda cuando allí es el sentido contrario, las U's y la V no están, están diferenciadas, es decir, es una carta que se demostró que obedece al sistema criptográfico de la masonería del siglo XVIII, esta que inventa los mitos templarios. O sea, que no se sostiene. Lo curioso es que esa carta va llegando y el último gran maestre es el conde José Brissac, que este tiene un médico, el doctor Ledru, y cuando muere, el hijo del doctor Ledru ve esta carta, él la toma en consideración y se pone en contacto con otro personaje histórico, histriónico también, que es Fabre Palapart. Fabre Palapart, este hombre, ve la carta y dice: yo soy el nuevo maestre templario. ¿Qué hace? Hace una misa en París, saca las supuestas ropas y algunos enseres de los templarios, otra falsificación. Se sabe hasta los ropavejeros que habían, es una mentira, pero bueno, dice, hace un... Y no solamente eso, él escribe un libro curiosísimo que llama El Leviticón, entroncando con esos misterios en origen, que la orden templaria medio masónica, bueno, las historias de siempre, y donde dice que aquí me pasa, que Jesús había sido iniciado en los misterios de Osiris, bueno, no había por dónde cogerlo. Y en España faculta a otro que es Grau, y le dice: a la vete a España, que tú eres mi delegado en España. Y Guillermo Grau llega aquí, igual, y se inventa el que era, además, que le parecía poco que fuera gran maestre neotemplario en España, también se inventa que él es descendiente de Moctezuma y se inventa que es de la dinastía Grau Moctezuma. Eso es el contexto de los personajes con los que estamos considerando. Y yo, claro, yo muchas veces le digo a la gente cuando voy en estos programas masivos que hay, le digo: a ver, cuando se aparece la orden, no hay misterio con la orden. Los templarios en la orden de su tiempo, que tampoco son ese romanticismo de que las caballerifas del rey, no, ellos venían de la orden hospitalaria. Durante 100 años los hospitalarios les habían dado una subvención, o sea, eran hospitalarios en principio, o sea, una cosa para corregir. Todo esto lo sabremos por la crónica de Arnold, por Guillermo de Tiro, más tarde por las cartas del Marqués de Albonés, y sabemos mucho más de los templarios. Y ahí contextualizando, cuando te hablan y te dicen que la orden del Temple, porque desaparece, todos lo sabemos, muchos son historiadores, que estaban condenados con el surgimiento de los estados-nación a desaparecer. Y luego, menos hospitalarios, que te cumplían una buena función. Los templarios, cuando pierden Acre, cuando ya no... Es que no tiene sentido. Lo que hacen es, eso sí, su rico tesoro eran los documentos que tenían y tal, que estaban en la Torre de Acre, que hoy en día están en La Valeta. Por periplo histórico acaban en La Valeta, están sin estudiar allí. Esos son los misterios templarios, entre otros. Y luego, cuando se habla, por ejemplo, de que hubo 7 templarios, el prefector de Auvernia, un tal Damón, que huye a Escocia con los secretos templarios, pues no había ningún prefector que se llamaba Domón, se llamaba Inver históricamente, o sea, no es insostenible. Y dicen, va a Escocia y funda allí la masonería, protegido de nuevo por los escoceses, otra vez resurge la masonería templaria, va a la isla de Mull, dicen las crónicas estas pseudohistóricas, a la isla de Mull no podía ir porque la isla de Mull era un noble que era protegido del rey protestante. Es que ni siquiera era para los intereses católicos.
Luego hablan de la famosa batalla de Blanchburg, de que aparece una misteriosa, las 20 crónicas históricas contemporáneas a los hechos, no hablan para nada. Y un historiador de la propia orden masónica puso blanco sobre negro de que no había ningún tipo de relación. Hablan de la cabeza Baphomet, lo toco en el libro también, Baphomet, no sé qué, el gnosticismo, eran muy abiertos, tal. A ver, eran iliteratus. O sea, conocían el latín para rezar el Paternoster, la mayoría de ellos. Pero o podría ser el Opus, por ejemplo. No digo por iliteratus, digo porque era una apelatura que directamente venía del Papa. Bueno, cuando dicen que había una cabeza Baphomet, ¿verdad? Que lo hemos oído en muchos lugares. El conde de Baclán, él dice que él tiene en la caja la famosa cabeza, otro igual, ¿no? Que quería reivindicar la herencia templaria. Y esa cabeza, Baphomet, no era nada que tuviera que ver con ningún misterio divino o de cristianismo colateral, sino que Baphomet era Mahomet. Mahomet en la época era, o Mahomat, lo tenemos en el Mio Cid, era una manera de denigrar a Mahoma. Estaban en las órdenes de caballería. O sea, eso de que eran transversalmente, ¿no? Ellos llevaban traductores, pero ellos de 20 y tantos grandes maestres, 6 perecen en batalla directa y se podían haber salvado si hubieran jurado de su religión o se hubieran... Es decir, ellos eran lo que eran. Y así muchos misterios que no voy a hablar del Preste Juan. Se inventan mil cosas con el Preste Juan. Dicen que puede ser también el tema, que el asunto tiene un viso de historicidad en que hubo por Mongolia lo que se llama en los uigures, eran algunos pueblos como los uigures eran pueblos cristianizados, nestorianos, pero cristianizados, y hay una batalla en 1141, la batalla de Kadba, donde es como un tapón para que todas las invasiones de los maometanos selúcidas, ellos le ganan la batalla, y ahí el jefe era el Gran Khan o Han, y de ahí deriva el Preste Juan, ¿no? Era como alguien que nos ha hecho posible, nos ha salvado de las invasiones. En fin, nacen muchos mitos que puedan tener veracidad histórica, pero yo sí que quiero ser muy escrupuloso con lo que es la historia. Y entre ellos, por ejemplo, cuando me hace gracia, me hablan del secretismo, muchas veces a mí me dan por todos los lados. Los masones que no quieren ver una cosa, por ejemplo, en muchos sitios, los cristianos más fanáticos o menos abiertos de mente, que me digo, pero vamos a ver, que en propia iglesia tenéis sociedades secretas, sociedades místicas. El mayor conocedor de todo es Charbonneau Lesé, que este hombre en la zona de Ludun, fue un gran arqueólogo, es un canónigo, además un doctísimo, o sea, se tiró 15 años para compilar el Vistario de Cristo, todo lo que tiene con el emblema del corazón de Jesús. O sea, fue un historiador de gran reconocimiento y prestigio. Y fue el que recopiló el verdadero esoterismo cristiano, Charbonneau Lesé. ¿Y qué contexto habían de alrededor de Charbonneau Lesé? Que es interesante, para lo que nos gusta todo el tema de las sociedades secretas. Charbonneau Lesé, en su casa se reunían los que editaban la revista Regnavit o la Francia antimasónica, entre ellos el cardenal Dubois, 15 que eran desplegados de la Iglesia, que eran notoriamente, se llamaba el Sapaniegui o el Abetal, eran como organizaciones paramasónicas, que se ve todo lo contrario de lo que es la masonería, eran sociedades secretas para combatir la masonería, ultracatólicas, ultramontanas. Y en esas reuniones es que había unos personajes muy curiosos. Estaba entre ellos René Guénon. René Guénon, que participa de esas reuniones, aprende muchísimo del tema del esoterismo cristiano gracias a estas reuniones. Aprende el concepto de contrainiciación, también habla él mucho. También la revista de estudios tradicionales, saben que hay muchos artículos que hablan de esto. Bueno, y René Guénon, allí también se convoca a otro personaje y dice, ¿y este hombre que pinta aquí? Que es Sai Tai. Sai Tai es del esoterismo mongol,
que de alguna manera formaba parte, y él hablaba de que la verdadera tradición en origen, las tradiciones orientales, se habían pervertido por la teosofía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ciertas cosas como eran orales, o sea, el dar conocimiento o utilización de ciertas energías que formaban parte de la constitución energética del ser humano, era un tabú muy profundo y que en Occidente, a través de la teosofía, que era una rama de la masonería, se estaba haciendo. Entonces los otros le compran el discurso, le dicen, pues vente, no lo cuentas, para tener una argumentación contra también otra rama masónica o paramasónica como la teosofía. Mucho antes de él, ya en 1910, había otra sociedad, que había un hindú Sikh, los Tesumaru. Estos estaban ya en contacto con el esoterismo alemán, les adoctrinan también en el tema de la svástica, el significado de la svástica, o sea, que no es que Hitler en no sé qué monasterio, ya había un contacto mucho anterior, en 1910. Y el único iniciado occidental es un alemán que es Bogiran, o sea, moda el nombre de Bogiran. Es decir, ese es el contexto. Pero ¿qué ocurre con las sociedades secretas de la Iglesia que estamos hablando? Resulta que en el abad de Montecassino, que era un lugar clave, ¿no?, por una confluencia de caminos, bueno, la historia, tenía una rica biblioteca de textos místicos antiguos, y él denunciaba cómo había una sociedad dentro de la propia Iglesia, no controlada por la Iglesia, que se dedicaba a estudiar ese tipo de textos y se los llevaba. Esa sociedad dio lugar a 3 papas. Al papa, en ese momento no lo eran, creo que era Pío IV, luego San Pío V y luego que era León XII. Esa sociedad se llamaba la Toile Éternelle o los hermanos del Paráclito. Y esto aquí hago un inciso porque los hermanos del Paráclito, que eran 12, curiosamente, como los apóstoles, se transmitían solamente cuando moría uno. Era una corporación muy secreta en el seno de la Iglesia que solamente se transmitía cuando uno moría, designaba a su sucesor y solo se conocían entre ellos. Y el Paráclito, que saben ustedes mejor que yo, que es como el avatar de Jesucristo, que en un momento dado, cuando se habla del Paráclito, que es el Espíritu Santo, lo que hacían estos grupos secretos dentro de la Iglesia, desde muy antiguo, era que le compran el mensaje de la Merkaba, de los Gelakot, de la Kabbalah, es decir, esos viajes celestiales que se hacían, se viene arrastrando para conectar con ese avatar, ese Paráclito. Pues eso lo hacían los papas. O sea, ya hacen como una especie, no sé si ejercicios jesuísticos o lo que ellos quieran, porque no lo sé, pero sí hacían una serie de técnicas que eran para conectar. Con lo cual todo el mundo tiene sus esoterismos dentro, fuera. Yo cuando hablo de esoterismo, y es lo que digo, y yo le hago un parón hasta que llega el mundo griego. ¿Por qué el mundo griego? Porque el mundo griego es el que pervierte una cosa que se había transmitido desde siempre, que era la transmisión por el silencio y el secreto. En origen, como hemos dicho, esa geometría fabrorum, esos conocimientos precientíficos tan avanzados, ¿cómo era posible esos conocimientos? Es que es increíble. O sea, es que había lentes bifocales mucho más sofisticadas que las más tardías, por poner un ejemplo, instrumentos, conocimientos. Y dices, claro, pero es que eso se transmitía bajo la prerrogativa del silencio y del secreto, y a veces en algún margen se decía: al iniciado hará saber, al iniciado hará saber. Y el control era un control o un orden moral. O sea, no se le podía transmitir esos conocimientos porque eran un riesgo para la comunidad. El conocimiento, la palabra cosmos, que es orden, griega, rita, que viene del sánscrito, orden, rito, poner en orden, eran como un conocimiento que estaba ordenado, reglado y se transmitía, como digo, bajo esas 2 prerrogativas. Cuando vienen los griegos esto lo equivocan y confunden el conocimiento con el ejercicio del poder. Y como estamos viendo hoy en día, muchas veces el conocimiento fuera de un control moral pues trae lo que nos trae.
La energía atómica es buena para unas cosas, pero también te construye la bomba atómica. En aquel entonces, pues esas corporaciones, yo les llamo la ciencia del ser, textos que están en la masonería, que están, todos lo sabemos, las antigüedades, esto los manuscritos masónicos lo recogen, ¿no? Lo que es las antigüedades, estaban las de Veroso, la Licasano, etc. Cuentan las antigüedades, la que más famosa se hizo en nuestro contexto occidental, que fue la de Flavio Josefo, cuenta lo que es desde la historia del origen del mundo hasta el año 12 de Nerón, que era más o menos el 66 de nuestra era, y te habla de muchos de estos mitos, ¿no? De un conocimiento, un diluvio, que se quedan en unas estelas grabado. Eso es una manera de contar, y una manera de contar que hoy en día todo lo hacemos por analogía, y esa cosmovisión, como vemos, es transversal. O sea, es muy difícil con una mentalidad moderna entender ese tipo de narrativa. Entre otras cosas, lo utilizan mucho los alquimistas, como era el involucrum, que era una especie de velar y de velar. Y digo todo esto porque, de alguna manera, ¿qué se cuenta en ese tipo de conocimiento, ¿no? En ese conocimiento que el primer documento donde se ve que han violado ese secreto es una carta de Lisis, que es un huido de la catástrofe de Metaponto, que dice, oye, estamos haciendo iniciados y estamos vendiendo los secretos al mejor postor, más o menos. ¿Cómo? Tú vas al templo de Luxor, eso es la ciencia del ser. Tú vas al templo de Luxor, muchas veces, traigo dos ejemplos, uno contemporáneo, Lubitsch, y otro Schneider, Marius Schneider. Marius Schneider era un musicólogo, una eminencia en el mundo de la música, pero además era un visionario, era una persona que sabía trascender también su disciplina simplemente dentro de la música. Para mí es el arte que engloba todas las demás. Y él va al monasterio de Poblet y a la catedral de Gerona, y él, o San Cugat, esto no lo recuerdo bien, pero él en el simbolismo de los animales símbolo que él llama, en la disposición de esa iconografía, de esos relieves, de tal, él lo traduce al lenguaje musical y él saca un himno que se llama Liste Confessor. Es decir, recupera un himno medieval. O sea, la construcción no era indiferente a ninguna de todas las demás de las artes. Yo muchas veces cuando les digo que estamos, por ejemplo, bombardeados por radiaciones extragalácticas que interactúan mucho con nosotros, eso lo conocían ya los antiguos, ¿no? Eso no era la infancia de la humanidad. O sea, tú te vas al templo de Endera y el zodiaco que tienes encima, cuando dicen la onda Ra, que está a 90 grados en dirección, pues curiosamente va a un instituto de estudios, no recuerdo el nombre, de suizo, con herramientas modernas, y te das cuenta que en esa dirección, 90 grados, no sé si saben, mejor que yo, muchos sí, que la célula sana tiene una frecuencia de 27 megahercios, y es curioso cómo ahí se sana. Te pones y tiene un impacto en la frecuencia de esa célula. Los templos no se construían de cualquier manera. Los templos, la piedra que se utilizaba era, por ejemplo, del interior de la cantera. ¿Por qué? Porque tenía una polaridad distinta. Y entonces la ionización negativa sabemos que es beneficiosa, ralentiza el envejecimiento, estimula el nervio vagotónico. Entonces, claro, a mí cuando la gente me dice, no, es que aquí es como si, aquí te sientes, digo, no, es que ese es el arte. Ese es el arte de la masonería en origen. Ese es el arte de la ciencia sagrada. Esos son los secretos del oficio. ¿Por qué en determinados lugares las corrientes de agua, los simbolismos, la música, todo interviene y todo está interpenetrado? Y esos son los secretos que había que proteger. Por ejemplo, por irnos al templo de Luxor, cuando Lubitsch, gran egiptólogo, tiene un libro muy bueno que lo recomiendo, que es el Templo en el Hombre, y él, que era un egiptólogo eminente, se da cuenta que el plano de Luxor está en relación al modelo antropológico, a los órganos humanos. Entonces él dice, claro, es que hay que conocer el mundo egipcio, que era heredero y tributario de todo esto que estamos hablando, de esta ciencia del ser.
donde los pastoforos no eran meros templos, eran casas de la vida. Imhotep era filósofo, médico, era el arquitecto, era el paradigma. Los Neter Neteru no eran el símbolo que ahora pensamos por analogía, era un sacrilegio considerarlos así. Era todo mucho más profundo, todo estaba conectado. Entonces, tú te vas allí y te ves, por ejemplo, pues que en la estancia principal, donde se iniciaban muchos sacerdotes, o se presume que se iniciaban, coincide con un cráneo, y es el cráneo de no un cráneo cualquiera, es el cráneo de un muchacho de 12, 13 años, que es una edad en la que el estado se pasa en estado de pubertad se pasa a un estado de epífisis, es decir, de la glándula pineal, tiene que ver con la glándula pineal, tiene que ver muchísimo también está en relación a pi, está en relación a muchas cosas que hoy sabemos con la respiración. Por ejemplo, aquí tenemos en una cresta que cuando ellos hablan de nutrición, le daban mucho sentido, ¿no? La nutrición cósmica y la alimentación, todo estaba relacionado. Esa era la cosmovisión que no sabemos hoy, hemos perdido el nexo con ella. Aquí tenemos una cresta que cuando hace así, plas, te manda por el líquido cefalorraquídeo, te manda cuando tú metes nutrientes, la respiración y los nutrientes tienen que ir de la mano a través del adenosin trifosfato, una cosa más complicada, pero lo que quiero decir es que si no llega bien a la célula no es que enferme, se desbalancea. Entonces, hay que corregir eso. ¿Y cómo se corrige? Con una buena respiración. Entonces ellos te dan cuenta. Te lo vas a encontrar en la Kabbalah. Por ejemplo, uno de los nombres secretos de Dios. La Kabbalah no es solamente una exégesis o una interpretación de los textos, de Ezequiel, de Cantar de los Cantares, Bereshit bara Elohim, o sea, es una biohermenéutica, entroncando con esta ciencia del ser. Y te das cuenta de que en el alefato hebreo, Aleph y Taf, que es la última, curiosamente conforman la palabra célula, ¿no? Y la nariz, la respiración de la nariz es distinta de la boca. Entonces, por eso se le da un nombre sagrado a lo que es la nariz, es un nombre sagrado. O sea, que los órganos son inteligencias creativas. Entonces, claro, entre ellas la inteligencia del corazón. En el antiguo Egipto y la ciencia del ser, cuando se habla de inteligencia del corazón, ellos hacen dos distinciones muy saludables. Es la inteligencia que todos conocemos, que es la racional, que va por comparación, blanco, negro, salado, dulce, lo que sea. Y ellos lo hablan de inteligencia del corazón, que dicen que no es necesario que sea demostrada, porque tu ser sabe. Tu ser sabe. Y tu ser sabe porque yo hablo de la Kabbalah, que lo conozco un poco más, porque de alguna manera cuando tú vas a encarnar te dicen que tu ángel te da un golpe aquí, te cuenta básicamente tu vida, te da un golpe en esto, lo que es aquí, la nariz es la prolongación de la cabeza, del cerebro, y olvidas. Entonces muchas veces cuando se habla de inteligencia del corazón es el tema de recordar y volver a pasar por el corazón. Este tipo de cosas están en muchas de las disciplinas esotéricas. Y entre ellos... Yo podría seguir hablando muchísimo de todo esto, no sé si me desvía mucho, pero es que esto para mí lo que es verdaderamente la ciencia del ser, el conocimiento esotérico, y claro, cuando me hablan, por contextualizado también en Europa, de corrientes hermetistas y tal, los Rosacruces, te dice, ¿y los Rosacruces? ¿Qué nos cuentan los Rosacruces? Digo, los Rosacruces, Frama Fraternitatis, 3 o 4 libros que hay. Bueno, hay uno que todos saben ustedes, Leo Tassil, cuando hace un libelo, como mucho quesadero, antimasónico, que decía que a través de una medium o una vidente, cuando en una ceremonia masónica se había convocado el demonio Asmodeo. Puedo decir palabrotas, puedo decir gilipolleces, pero luego... Claro, las gilipolleces alimentan mucho a los espíritus que quieren combatir y destructivos, simplemente, y punto. Y luego resulta que Leo Tassil se había hecho rico y reconoció que sí, que se lo había inventado todo. Pero bueno, para mucha gente se siguen en las ceremonias masónicas pues convocando demonios como Asmodeo. Pero pues, eso ya no se puede combatir, los mitos. Y, por ejemplo, cuando habla del fenómeno Rosacruz, pues el fenómeno Rosacruz fue lo que llamamos hoy la propaganda o los fake news o tal, porque era para glorificar a través de una profecía, la naumatia, no sé qué, a un personaje como era Felipe
que era el líder de la Liga Protestante. O sea, esos libros se hicieron son notoriamente para combatir los Habsburgo, los católicos, y se hicieron para eso. De hecho, el emblema Rosa Cruz es la rosa, que es del escudo de Inglaterra, y la cruz, o sea, es de la Orden de la Carretera y de la Cruz de San Jorge. Y de hecho, John Dee, que es uno de los esoteristas, una persona destacada, él dice delirium, es decir, se reconoció que eso había sido un libelo. Iba contra eso, contra los Habsburgo, o sea, se utilizaba algo que estaba de moda, no había periódico, no había internet, pues utilizamos algo que está de moda para traernos las élites, porque además a los jesuitas se les ha disuelto y hay que copiar muchas cosas de ellos, que si estás cerca de las élites y te las arrimas, pues mejor. Entonces inventan una serie de cosas, y también pasa con la cábala tardía esta cristiana, o el contexto este de Florencia, de Conde de Médicis, etcétera. Cuando se habla, claro, ahí se recupera una cosmosofía, la de los antiguos, Aristóteles, Platón, el cristianismo, se hace, pero dentro de la esfera cristiana. O sea, eran hermetistas que lo que hacían era un poco el mensaje antes de la revelación, hacerlo, cristianizarlo un poco, le vamos a dar ese barniz. Y claro, en contrapartida tienen que los protestantes pues inventarse otro movimiento, echan mano de Paracelso, que es un médico suizo, que en vez del latín escribe en su idioma, en su idioma natural. Y lo que habla también es del individualismo y claro, porque ese hermetismo hablaba de que todos estamos en un destino conjunto dentro de una universidad colectiva, y no, el individualismo, o sea, es otro tipo de hermetismo, pero al final son hermetismos protestantes versus hermetismos de otra naturaleza. Esto para mí no es esoterismo, que es lo que yo trato muchas veces de poner en solfa, porque para mí esoterismo es esto de la ciencia del ser que estoy diciendo. Y hoy en día, cuando evoluciona y todo se mistifica y se hace un negocio y tal, pues uno se enfada porque dices, el ocultismo, me llaman ocultista, ¿qué tengo yo con ocultismo? Eso es una experiencia radical que nace en un contexto, ahora hace 4 días, en contraposición al materialismo. Luego viene la naturafilosofía, la New Age, que es una contracultura, donde se mezclan una serie de cosas, pero el esoterismo es otra cosa y no tiene nada que ver con esto. Y no ven el riesgo, porque, esos, en la tradición esta más pura, de la India, de los Vedas, el tema de ir... Yo he estado en retiros, organizo con gente, pero son retiros de otra naturaleza, intento dar un taller de estas cosas, de lo que es la ciencia del ser. Digo, es que no se puede mover energías. Uno va y compra píldoras, hoy me hago masón, mañana quiero ser teósofo. Vivimos una sociedad frustrada, una sociedad de las prisas, una sociedad donde hay una urgencia de conexión con el espíritu, donde tenemos además el tema del transhumanismo, de otras cosas que van surgiendo, que pueden traer, no sé, ahí hay un debate. Pero dices, en esencia... Para mí el verdadero esoterismo es ese, no que... Entonces, mover energías, yo les ponía un ejemplo, digo, tú cuando haces yoga, si tú no tienes un propósito espiritual, si no eres una persona, porque la ética es el metabolismo del ser, en la cábala, por ejemplo, y en muchas escuelas, no solamente en la cábala. Es decir, somos en relación a, y eso la masonería lo ha ejercido muy bien. Es decir, hay una filantropía, tú eres en relación a, no solamente tú te vas a salvar, tú te salvas también en relación a los demás. Tienes una responsabilidad para con los demás. Y si eres mejor contigo mismo, necesariamente lo vas a hacer con los demás. Entonces eso, fijaros bien, la palabra Kabbalah, que es recibir, que al principio era una hermenéutica oral, luego va, en fin, es el Mecubal, no es el que recibe, es recibido. Recibido es la palabra, es el que es autorizado desde los mundos superiores a llegar a un nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque tú no puedes engañar a los mundos superiores. Quiero decir,
que si tú eres una persona generosa, tú tienes un buen corazón, si tú eres una persona noble, si tienes esos valores, ahí sí hay cierto conocimiento que te va a ser entregado, no para ti, sino para ponerlo en circulación para los demás. Y claro, cuando uno hace, yo les digo, tú sabes, el ki, ese famoso, el ki vale para todo, pero dices, cuando tú haces una meditación a través del ki, si tú eres una persona que mañana está, no sé, no te interesa para nada, eres una persona materialista, egoísta, en fin, el ki, mueves energías, te sientes raro, pero hay una cosa que se llama el ki árico y el ki yórico, y el ki yórico es nefasto. O sea, eso va al ki ventral, o sea, a una zona que es prácticamente la zona más mundana, más al revés, te estás casi perjudicando. Pues mover energías tiene esa responsabilidad. Entonces hay que hacer mucha pedagogía con lo que es el verdadero esoterismo. Y por terminar, porque yo creo que ya me estoy pasando y aburriendo, reivindicar esa ciencia del ser, reivindicar que la masonería, yo claro, me dicen, no te metas en camisa de 12 varas con la masonería. Y digo, ¿yo por qué? O sea, es que no... yo reivindico una masonería que es una ética activa, que también tiene, desde el punto de vista, una necesidad esotérica de ese esoterismo, ¿no? de un camino de mejora. Y de hecho, por ejemplo, hay cosas que pasan desapercibidas, como cuando tú te das en cada de las falanges hay una gematría del nombre de Dios, ¿no? Y cuando te das la mano, curiosamente es el 18 con el 81, no verán muchos pasos, que además conforman no solamente el nombre de Dios en uno de los ritos de paso, ¿no? De iniciación, de un grado a otro. No solamente por antonomasia es cristiano, y además estás dando la mano y lo estás juntando con las dos manos y las dos falanges, lo que es el nombre del Semaforosh, pero además los 99, la suma del 99, que es el nombre que las tradiciones sufíes también tiene que ver con los nombres. Es decir, estás haciendo además un sincretismo de muchas religiones. Y si te vas a la catedral, para terminar, y la ves con otros ojos, como yo digo, y tú entras por la puerta y te miran la puerta a los leones, por ejemplo, la catedral de Toledo, pues los leones siempre guardan un secreto, y te metes detrás y te ves a un San Nicolás de 12 metros que dicen, si lo ves, mañana no te mueres. Y todos los viajeros iban a ver a San Nicolás. Pues bueno, pues ese es el Cristoforo. Eso es el paso, lleva el cinturón de los constructores, el cinturón de Orión. Pues precisamente hay una alegoría ahí que es prácticamente de las enseñanzas nuestras, alquimista, hermética, que habla precisamente de la historia del San Cristóbal Gigante, que el niño, le va a pasar, era el niño Jesús, él no lo sabía y se hunde y no podía con el peso de él, y ahí se transforma, ¿no? Ve que la fuerza bruta no sirve de nada, porque realmente todos llevamos esa naturaleza, ese fotón de Dios dentro, y que si lo desarrollas es lo más poderoso que tiene el ser humano, y es también el paso de la obra alquímica para conseguir el oro filosofal y todo lo demás. Eso está ahí, y te ves un poquito más allá una capilla que tiene que ver con San Andrés, y si se fija uno, tiene unos extraños caracteres que están en alefato hebreo, latino y griego, y con una vara. Entonces era un rito de iniciación que se hacía cuando se iba a consagrar los espacios sagrados. Es decir, no solamente es un espacio cristiano, es decir, es un cristiano mucho más. O sea, es un espacio que ofrece muchas más cosmovisiones. Y te ves, porque son 5 naves, claro, 5 naves pues tiene que ver con el número 5, que todos sabemos lo que es la materialidad, 88 columnas, 88 es el nombre de Jesús en griego, es decir, nada está echado al azar, es lo que le digo a la gente, tú puedes ver un templo de múltiples maneras, pero además saber que las corrientes de agua que hay debajo o las distancias que hay, pues producen un estado distinto del ser, no por casualidad, sino porque esos secretos del oficio desde la antigüedad se transmitían para provocar eso. Y como no quiero provocar más el sueño, yo creo que o damos preguntas o lo que... De la España mágica me he ido a los cerros de Úbeda, o sea, también está en España.